Bem-vindos a mais tutorial do Alimento Diário. Bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Llegamos ahora a la semana 2 del volumen Las promesas de Dios. El título del mensaje 2 es El ministerio de la reconciliación. El autor de este mensaje es nuestro hermano Andrés Don. Y este mensaje es muy rico. Yo quería comenzar animando a usted aparte de oír con atención el tutorial, ver el tutorial, disfrutarlo, pero también oír el mensaje completo, porque el tutorial es muy resumido para ayudar a aquellos hermanos que ministran la palabra en las iglesias y no tenemos tiempo inclusive de leer todos los versículos propuestos a lo largo de esta semana. Y yo puedo adelantarles a ustedes que los versículos son muy ricos, sustenta toda esta palabra sobre el ministerio de la reconciliación. Aparte de esto, hay una lectura de apoyo sugerida que es la visión del tabernáculo. La visión del tabernáculo es un clásico de nuestro querido hermano Don Yulán, y allí él revela la visión del tabernáculo, todos los ítems. Él nos muestra bien minuciosamente, detalladamente. Vale la pena, si usted tiene ese libro, si ya lo leyó, léalo nuevamente. Si no tiene, puede adquirir con algún representante de la editora en su ciudad o en su región. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando que este libro fue sugerido como apoyo? Porque la base del ministerio de la reconciliación mencionado aquí por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 es exactamente, él estaba pensando en el tabernáculo cuando él trató este tema. Él estaba probablemente pensando en el tabernáculo, porque enseguida, en el comienzo del capítulo 5, él habla sobre el tabernáculo. Probablemente eso estaba en la mente de él. El ministerio de la reconciliación tiene que ver completamente con la visión del tabernáculo. Es claro, hoy vamos a tratar solo de un ítem, pero esta visión es muy completa, porque si usted va a ver, ella trata de toda la economía de Dios, todo el plan de Dios que lleva, que tiene al hombre, que Dios quiere alcanzar al hombre, que es pecador, estaba lejos de él, y él quiere llevar a este hombre para la intimidad con él, para participar de la gloria de él. Entonces la visión del tabernáculo es algo extraordinario, y cada ítem ahí, cada utensilio, cada cosa que tiene el tabernáculo tiene un significado espiritual para nosotros. Entonces los animo a ver en qué ambiente que esta palabra fue tratada. Claro, oímos los mensajes anteriores, especialmente el hermano Miguel Ma habló del mensaje del capítulo 2, que nosotros nos tornamos cautivos de Cristo. Entonces aquí, en el capítulo 5, nosotros ya pasamos por esa experiencia. Nosotros vivíamos en nosotros mismos, para nosotros mismos, pero un día Cristo nos conquistó y nosotros por amor nos entregamos a Él. Él es nuestro general victorioso y ahora nosotros proclamamos su victoria a todas las personas por medio del Evangelio. La persona va a decir, el Evangelio no sé si va a aceptar, pero el hecho es que nosotros vamos a predicar el Evangelio a todas las personas. Algunas van a recibir, otras no, pero nuestro papel es predicar el Evangelio. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento viene de Dios. Entonces, nuestra función, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Entonces, en verdad, dentro de este contexto, y ahí entonces el versículo 17 del capítulo 5 de 2 Corintios, nosotros podamos poder entrar en este contenido, en este tema, ministerio de la reconciliación. El versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, este es el ambiente que nosotros somos colocados de nueva creación, una situación nueva, una novedad de vida, novedad de espíritu. Ahora sí, nosotros podemos entrar en este tema del ministerio de la reconciliación. Entonces, yo separé esta semana en 4 partes. La primera es esta, para hablar del ambiente que el Señor nos dio, que el apóstol Pablo preparó, y los hermanos que ministraron la palabra también antes prepararon para que nosotros entremos en este tema. Entonces, este es el primer punto, es el ambiente de novedad, de nueva creación, de frescor. Las cosas viejas ya pasaron. El segundo ítem es la visión del tabernáculo. Ahí nosotros vamos a hablar sobre el ministerio de la reconciliación a partir de la visión del tabernáculo. Vamos a gastar un poco más de tiempo tratando esto y después nosotros vamos a ver cómo ejercer el ministerio de la reconciliación en la práctica, cómo ayudar a las personas a entrar para servir a Dios en la iglesia representada allí por el tabernáculo en aquella época. ¿Cómo ayudar a las personas a hacer esto? Y al final, el versículo 21 que dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces nosotros vamos a tratar un poco de la justicia. Bien, primera parte, yo creo que yo conseguí pasarles a ustedes y usted después puede ver con más detalle. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es la visión del tabernáculo, la reconciliación, el ministerio de la reconciliación a partir de la visión del tabernáculo. El versículo 18 entonces dice así: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo y usted y yo, no éramos nada. ¿Y qué sucedió? Dios hizo su obra, Él nos justificó, Él nos santificó, y Él nos preparó, y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el contenido de este ministerio? El versículo 19 dice así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, el contenido del ministerio de la reconciliación es la palabra de la reconciliación. Y nosotros necesitamos ahora ser ayudados a ver esta cuestión del ministerio de la reconciliación a partir de la visión del tabernáculo. ¿Por qué? Porque allí, como yo dije, es la visión de todo el plan de Dios, toda la economía de Dios. Pero ¿dónde entra el ministerio de la reconciliación? Ahí. Entonces, allí, en el tabernáculo, no sé si después podemos ver la figura del tabernáculo, para que ustedes vean y acompañen. Nosotros tenemos en la entrada el altar del holocausto, primer ítem. Después nosotros tenemos el lavacro. Entonces el altar del holocausto era de madera de acacia revestida de bronce. Y después nosotros tenemos el lavacro, que era de bronce. Entonces el bronce en la Biblia representa el juicio de Dios. Y el altar del holocausto, él estaba allí, ¿para qué? Para que el sacerdote recibiese a las personas, a los pecadores, a los hombres, recibiese las ofrendas de aquellas personas que eran animales, ganado pequeño, ave. Entonces él recibía, tenía que ser ofrenda sin defecto, ese sacrificio no podía tener defecto, porque ese sacrificio representa al mismo Cristo como ofrenda. Entonces no podía tener defectos, y él recibía a estos animales, estas ofrendas, estos sacrificios, y los inmolaba. Ellos cortaban en pedazos, colocaba sobre el altar del holocausto, y aquel sacrificio era quemado, y subía un aroma agradable a Dios.
El holocausto en la Biblia, si usted va a ver el libro de Levíticos, es una de las ofrendas que es solo para Dios. Ella no tiene nada para el hombre, solo para Dios. Entonces, toda aquella ofrenda allí, y antes de entregar al sacerdote, el pecador tenía que imponer sus manos sobre la cabeza del animal. Esto indicaba que él estaba identificándose con aquel animal y aquel animal lo estaba sustituyendo. O sea, él era quien que debería morir, pero un animal fue sacrificado en su lugar. Entonces la identificación y sustitución, entonces es una experiencia maravillosa que nos muestra nuestra experiencia también con el Señor. Él fue nuestro sustituto, Él murió en mi lugar y en su lugar. Esta es la experiencia del altar del holocausto. Él fue ofrecido a Dios por mí y por usted. Y después que el sacerdote ofrecía las ofrendas, el sacrificio en el altar del holocausto, él pasaba por el lavacro y se lavaba. Y después de lavarse en el lavacro, él podía entrar en el lugar santo, en el tabernáculo propiamente dicho, que es compuesto de lugar santo y lugar santísimo. Entonces el atrio es exterior por fuera. Aún en la vida nuestra, allí afuera, nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Allí en la entrada del tabernáculo tenía el lugar santo, tenía 5 columnas. Estas 5 columnas representan a los ministros del nuevo pacto, son los ministros de la reconciliación. Entonces, estos ministros son los que invitan a las personas, llaman a las personas a entrar en el lugar santo. No tiene sentido. Si usted ya pasó por la experiencia del altar, ya se consagró a Dios, hay muchos hijos de Dios que están contentos con eso y quedan dando vuelta en el altar del holocausto y están afuera aún, sin entrar. Entonces los ministros de la reconciliación, representados por estas 5 columnas, ellos invitan a las personas a entrar para tener una experiencia más íntima y participar de los servicios del Señor, los servicios de la iglesia. Entonces allí, cuando él entra en el tabernáculo, el lugar santo, él tiene la mesa con los panes de la presencia o los panes de la proposición, que algunas versiones traducen. Ahí nosotros tenemos los panes sobre la mesa, y esta mesa, ella representa 2 cosas preciosas para nosotros. Primero, ella representa la mesa del Señor. Nosotros que creemos del Señor participamos de las reuniones. Nosotros tenemos cada primer día de la semana, cada domingo, nosotros tenemos la mesa del Señor, el partimiento del pan, la cena del Señor. Esta mesa representa para nosotros. Nosotros recordamos la obra que el Señor hizo por nosotros, de todo lo que Él pasó por nosotros. Le agradecemos, adoramos a Dios por esto, por todo eso, y declaramos también nuestra unidad con los hermanos. Esta es la mesa del Señor, representada allí por aquella mesa en el lugar santo. Y también otra cosa que la mesa representa es la reunión de casa o reunión de grupos familiares. Son las pequeñas reuniones que nosotros podemos participar y allí nosotros cuidamos uno de los otros. Todos pueden alimentarse de la palabra del Señor, todos pueden compartir, todos pueden orar, todos pueden participar, porque son reuniones pequeñas y todos pueden dar su contribución para la edificación de la iglesia. Entonces es un servicio muy precioso que encontramos enseguida en la entrada del lugar santo. Y nosotros del otro lado tenemos también el candelabro de oro. El candelabro representa la palabra del Señor que es ministrada a nosotros todo el tiempo. Él se dispensa a nosotros por medio de su palabra y nosotros tenemos que valorar esa palabra, tanto en su aspecto fundamental como en su aspecto profético, porque esta palabra nos da dirección para avanzar. La palabra profética es la que nos trae revelación del Señor, que a veces no entendemos muy bien qué la Biblia nos está diciendo. Esta palabra profética revela y da
y nos da una dirección para el pueblo de Dios. Después de pasar por la experiencia de la palabra allí, del candelabro, nosotros tenemos el altar de incienso. Ese altar, él era de oro, el altar de incienso era de oro. Y yo quería tomar un tiempo con ustedes para hablar sobre ese altar que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nosotros vemos: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, este altar de incienso, él representa la oración de la iglesia. Nosotros necesitamos valorar las oraciones de la iglesia. Y lo más importante, las oraciones necesitan tener a Cristo agregado a ellas. Este Cristo, que es el incienso agregado a nuestras oraciones, cuando nosotros oramos, sube un aroma agradable a Dios y Dios acepta nuestra oración, nuestra intercesión, nuestras acciones de gracias. Entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre a Cristo agregado a nuestras oraciones. No podemos orar de cualquier manera. Algunas personas oran antes de las comidas, hacen una oración bien rápido, para poder comer enseguida. Otros hacen aquella oración más kilométrica, va de Génesis a Apocalipsis orando, pero la oración genuina es aquella que nosotros hacemos en la presencia del Señor y nosotros tenemos a Cristo agregado a ella. Necesitamos invocar el nombre del Señor, volver nuestro corazón al Señor y Él va a ser la redacción de nuestra oración. Nosotros tenemos que hacer la oración de acuerdo con su voluntad, no de acuerdo con nuestros sentimientos. Y en el capítulo 8 de Apocalipsis también, versículo 3, vemos: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Si nosotros hacemos la oración adecuada, lo que va a suceder, va a mover la mano de Dios, va a mover el brazo de Dios y Él va a poder realizar la voluntad de Él aquí en la tierra. Necesitamos dar mucho valor a la oración, tanto en su aspecto individual como en su aspecto colectivo. Entonces, eso es lo que representa el altar del incienso para nosotros. Y nosotros necesitamos avanzar un poco más. Y allí nosotros tenemos, después del altar del incienso, nosotros tenemos 4 columnas y un velo sobre esas columnas, cubriéndola, separando el lugar santo del lugar santísimo. Y ahora nosotros necesitamos tomar un tiempo para hablar de esto también. Este velo, él era bordado con querubines. Entonces, en ese ambiente del lugar santísimo para entrar del lugar santo al lugar santísimo, era un ambiente muy especial, un ambiente de gloria, un ambiente lleno de la presencia de Dios. Todo allí era gloria de Dios. No había ningún rincón que no tuviese sombra. Era todo luz, era todo lugar de luz, pero tenía un velo para entrar. Pero gracias a Dios nosotros tenemos 4 columnas, y estas 4 columnas representan a los embajadores de Cristo. Por eso que aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliado con Dios. Miren, nosotros ya entramos, ya fuimos reconciliados con Dios cuando entramos en el lugar santo. Pero aquí los embajadores de Cristo están rogando para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. ¿Y por qué Pablo dice, nosotros rogamos? Él podía usar la autoridad, esa autoridad apostólica para decir, entren. Pero él sabía la condición del hombre, era precaria, y el hombre muchas veces no obedece la autoridad de él. Entonces estaba por eso rogando, por favor, entren en el lugar santísimo. Yo les pido a ustedes, yo les ruego a ustedes. Esta es la función de un embajador. Y un embajador es más que ministro. Si usted mira la administración de un país, el gobierno de un país, tenemos al presidente, tenemos sus ministros. Cada ministro cuida de una parte, de una carpeta, de una responsabilidad, cuida de un aspecto del gobierno. Pero un embajador que es designado por el presidente para otro país, para representar al país en otra nación, en otro lugar, un embajador es un representante del presidente como un todo. Él representa la economía del país, la administración del país. El plan del presidente está allí representado por el embajador. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. Esto es muy profundo. Yo pienso que nosotros necesitamos alabar mucho al Señor porque esto es muy grande. Usted y yo podemos ser embajadores de Cristo y rogar para que las personas entren allí, en el lugar santísimo, para aumentar la intimidad con Dios. Y hablando aún del altar del incienso, yo voy a volver y tomar el libro de Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 4. Miren, son muchos versículos y nosotros no podemos leer todos con ustedes. Entonces vamos a hacer una selección de textos bíblicos. Yo confío que usted después va a rumear esto con calma. Entonces el capítulo 9 de Hebreos, versículo del 1 al 4. Aquí nosotros tenemos la descripción del tabernáculo y cómo los mobiliarios estaban ahí, estaban organizadas y distribuidas en el tabernáculo. Yo quiero destacar para ustedes lo siguiente. Allí, leyendo Éxodo, a partir del capítulo 25, nosotros tenemos allí toda aquella orientación de Dios para Moisés. Cómo sería el tabernáculo, cómo sería cada ítem, cada cosa, cómo serían las cosas colocadas en el tabernáculo. Y aquí, cuando Hebreos habla, que nosotros creemos que fue el apóstol Pablo que escribió este libro, aquí él muestra una disposición diferente del altar del incienso. Él dice así: ahora bien, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿No es interesante? Él dice aquí que el altar estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? Ahora nosotros vamos a entender. Nosotros tenemos que ir ahora en Mateo capítulo 27 para poder entender esto. ¿De dónde Pablo sacó esto? El escritor de Hebreos sacó esto. En el versículo 51 de Mateo 27 dice: y aquí el velo del tabernáculo se rasgó en dos, de arriba a abajo, cuando el Señor Jesús murió. Aquí cuenta toda la historia, no tenemos tiempo de leer, pero allí sucedió algo.
Muchas cosas sucedieron, pero hay algo muy preciosa. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo. Allí, si vemos, son 4 columnas en la entrada y podemos decir que tenemos 3 entradas. Una representando al Padre, otra representando al Hijo al medio y otra representando al Espíritu. Pero ¿quién fue partido? El Hijo fue partido. Él, cuando Él murió, el velo se rasgó de arriba a abajo. Entonces, sobre esta visión de la muerte del Señor que rasgó el velo, es que nosotros podemos decir que no hay más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso daba la percepción que el altar del oro, las oraciones de la iglesia, teniendo Cristo como incienso agregada a ellas, está también en el lugar santísimo. Esto es muy rico y es por eso que nosotros somos animados. Ahora, el libro de Hebreos, nosotros vemos el capítulo 9, el capítulo 10, somos animados a entrar con intrepidez a este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús preparó el camino para nosotros. Él abrió el camino para nosotros. ¿Sabe cómo Él abrió? Él pagó un precio muy alto para abrir este camino. Yo quiero llamar su atención para esto. El autor nos ayudó mucho. Yo quedé muy tocado con esta palabra cuando estaba leyendo y oyendo esta palabra. Esta semana del alimento diario es muy profunda. Entonces el sufrimiento que el Señor pasó fue muy grande. A veces cuando las personas hablan del sufrimiento de Jesús y hay hasta película que ellos preparan, elaboran, y el énfasis en estos eventos, en estas películas, en estos teatros, es aquel sufrimiento externo, con una corona de espinas, con sangre chorreando, los clavos en las manos, en los pies. Entonces ve el Señor siendo abofeteado, maltratado. Pero el mayor sufrimiento del Señor fue el hecho de que Él tenía, cuando Él estaba ahí en la cruz, siendo juzgado por el Padre, que Él tuvo un periodo que fue juzgado por los hombres, después Él fue juzgado por el Padre. Y cuando Él fue juzgado por el Padre, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactami. Entonces, hermanos queridos, fue el mayor sufrimiento del Señor. Nosotros estamos viviendo un periodo de pandemia, de distanciamiento, de aislamiento social, y hay personas nuestras muy queridas. Nosotros no queríamos perder la presencia de ellos por nada, y nosotros estamos privados de su presencia. Eso es un sufrimiento para nosotros, muchos sufrimientos. A veces los padres están lejos de los hijos, los abuelos de los nietos. Y nosotros sentimos mucho esto, sufrimos mucho con esto. Entonces imaginen, hermano, el Señor Jesús, Él convivía con el Padre. Allí en la eternidad, en el libro de Proverbios vemos claramente eso, en el capítulo 8 de Proverbios. Él participó de todo lo que Dios hizo, el de la producción de este universo, en la creación de este universo como el arquitecto, también junto con el Padre allí. Y allí viviendo en un ambiente de alegría, de disfrute, un ambiente de armonía. Oh, Señor Jesús, Él perdió, hermanos, por amor a nosotros. Él dejó todo eso. Él fue despreciado. ¿Por qué Él fue despreciado? Porque todos mis pecados y sus pecados, los pecados de toda la humanidad, fueron colocados sobre Él en la cruz. Entonces allí Él tenía que ser abandonado por el Padre. Para nosotros podamos ser aceptados por Dios. Esto es muy profundo. ¿Cuánto esto toca en su corazón? Pero yo fui muy tocado con esta palabra. Que el Señor nos dé peso. Hoy tiramos tanta palabra afuera, nuestra relación con las personas, tratamos a las personas de cualquier manera. Nosotros no tenemos temor para hablar, no tenemos peso en el hablar.
mandamos mensajes. Nosotros mandamos mensajes contra esto, contra aquello. Damos el derecho de rebelarnos contra el gobierno, contra la economía. Hacemos lo que nosotros queremos, hermanos, queridos. El Señor, Él dejó todo por nosotros. Ahora llegó nuestra vez de dejar todos por causa de Él, por causa de la obra, para completar la obra que Él comenzó a hacer. Y nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para esto. Yo quiero avanzar. Y hoy, 1 Corintios capítulo 15, 45, dice que Él es el Espíritu y Él está dentro de nosotros. Yo necesito tocar en Él, en el Espíritu. Este lugar santísimo está en mi espíritu. Y como yo llego al lugar santísimo en la práctica, invocando el nombre del Señor. Entonces necesito invocar el nombre del Señor, que voy a vivir en la presencia del Señor. Aquí nosotros tenemos que también en el Nuevo Testamento, el Señor hizo su obra, el trabajo de remoción, de retirar el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, con aquellas ofrendas y aquel sacrificio que eran hechos allí, el pecado era solamente cubierto, expiado. Pero en el Nuevo Testamento, la ofrenda que Cristo realizó por mí y por usted, Él removió, Él sacó el pecado. Necesitamos dar gracias al Señor por esto, y está todo muy detallado en esta semana. Y el otro ítem que yo quiero tratar con usted, el cuarto ítem, primero fue el ambiente, el que el Señor nos dio para entrar en este encargo del ministerio de la reconciliación. Después, la visión del tabernáculo, que yo pasé rápidamente para ustedes. Y el tercer ítem es el hecho de cómo hacer que las personas entren en el tabernáculo en la práctica. Entonces, de manera práctica, nosotros tenemos que llevar el Evangelio a las personas. Esto nos hizo la herramienta que Dios nos dio. Entonces, gracias a Dios, tenemos una práctica muy rica de, puedo orar por usted. Ahora estamos en el aislamiento social, pero aún podemos tener esta práctica usando las redes sociales. Puedo orar por usted, WhatsApp. Puedo orar por usted en el Facebook. Puedo orar por usted en el Instagram. Puedo orar por usted por las personas, por los con las que contactamos y convivimos en el día a día. Esta es una buena práctica, y junto con esto podemos llevar libros espirituales a ellas. Este es el trabajo que nosotros llamamos de colportaje. Los colportores hacen, aparte de ofrecer oración, ellos llevan la palabra a ellas para tener un registro, para que ellas tengan algo para ser constituidos de la palabra. Este es un trabajo que es claro, cuando esta palabra fue ministrada, nosotros no estábamos en el aislamiento, estábamos más libres para hacer este trabajo cuerpo a cuerpo, abordando a las personas físicamente cerca de ellas, pero ahora nosotros tenemos que hacer una adaptación para poder continuar cuidando y alimentando a las personas, porque este tipo de trabajo de un ministro de la reconciliación necesita hacer para introducir a las personas en la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que valorar cada ítem, y él relacionó todos los ítems preciosos que el Señor nos dio en su obra, para el avance de su obra, cada herramienta, todo como meta para la predicación del Evangelio, llevando el Evangelio a las personas y produciendo en las personas también personas preparadas para vivir en la presencia del Señor y tornarse vencedores. Tenemos que avanzar. Y el próximo ítem que yo quería ver es el cuarto ítem, el versículo 21 de 2 Corintios 5, que dice: y aquel que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el cuarto ítem precioso que yo quiero hablarles a ustedes. Justicia en la Biblia está relacionado con vestidura, con vestimentas. ¿Y qué sucede? Nuestra vestidura delante de Dios era pésima.
llena de pecado, llena de impurezas, llena de debilidades. Nuestras vestiduras delante de Dios era repugnante. Pero el Señor un día murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él fue hecho por Dios justicia para nosotros. Él se tornó justicia. De parte de Dios, Él se tornó justicia para nosotros. 1 Corintios 1:30 dice claramente esto. Él se tornó de parte de Dios justicia. O sea, Él nos vistió, nosotros somos vestidos. Solo había nosotros vergüenza. Él vino y nos cubrió. Él mismo nos justificó. Pero si nosotros vamos a ver Salmo 45, el versículo 13, nosotros vimos a alguien que necesitaba entrar en la presencia del rey. Y esta persona, ella tenía que tener dos tipos de vestiduras. Una primera vestidura recamada y una segunda vestidura bordada. Yo quería tocar en este punto ahora con ustedes para concluir nuestro encargo. Un ministro de la reconciliación es una persona que tiene la segunda vestidura siendo bordada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Banquetear con Dios, entrar a las bodas. Yo quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, el versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué es el lino fino? ¿Qué es esta segunda vestidura? Son los hechos de justicia de los santos. Esto es un aspecto subjetivo. Nosotros cometemos muchas injusticias, pero si nosotros queremos la segunda vestidura, necesitamos dejar que el Señor borde en nosotros esta vestidura. Y bordar indica recibir a pinchazos de la aguja. Entonces duele. El relacionamiento de matrimonio pasamos por eso. El relacionamiento en la familia, cuidar de los hijos en relación a los padres, pasamos en el trabajo, pasamos por esto. Cuando estamos más cerca de las personas, en el servicio en la iglesia también. Son muchas situaciones en el día a día. El Señor usa para trabajar en nosotros, para bordar. Y nosotros vamos practicando hechos de justicia poco a poco, acciones de justicia, para que podamos entrar en las bodas. ¿Usted quiere entrar en la boda? ¿Quiere participar de este momento maravilloso? Aquí hay un episodio aquí en Mateo capítulo 22 que una persona estaba en el banquete y él no estaba con las vestiduras nupciales. En el capítulo 22 de Mateo yo le voy a pedir que ustedes lean. Y esta persona tuvo que ser retirada de aquel ambiente. Y ella salió de allí avergonzada. Le pregunto a usted, en la venida del Señor, ¿queremos estar con la cabeza levantada o queremos ser avergonzados en aquel día, ser retirados de aquel ambiente? Yo quiero estar con la cabeza levantada. Por eso que hoy yo necesito dejarme a mí mismo. Yo quiero presentarme al Señor sin mis justificaciones, sin mis cosas. El Señor tiene que ver quién yo soy de hecho para que Él pueda tener libertad de trabajar en nosotros. Nuestra justicia propia no permite que Dios trabaje, porque no queremos esconder las cosas. Pero cuando nos presentamos a Dios desvestido de su propia justicia, Él mira a usted y Él continúa trabajando en usted y produciendo, ayudando a producir esta segunda vestidura. Que Dios los bendiga a ustedes. Aproveche. Si usted aún no se anotó, no se hizo su inscripción en el canal del instituto, haga su inscripción. Dé su like. Yo dejé de hablar mucho, pero en el instituto Él trae muchas riquezas para que usted, aparte del tutorial, nosotros tenemos las transmisiones de mensajes todos los fines de semana, sábados y domingos. Nosotros tenemos una serie de charlas para jóvenes, para matrimonios, para líderes.
tenemos una serie de EAD. Suscríbase al canal de Instituto y reciban esas riquezas. Y usted puede tomar este material y pasar a otras personas. En vez de estar discutiendo política, economía que no le va a llegar a ningún lado, comience a divulgar esta palabra. Inscríbase en el Instituto Vida para Todos. Dé su like, su me gustó, el dedo para arriba. Si usted no le gustó, está bien, pero coloque su comentario. Cuanto más personas se inscriban, cuanto más personas comenten, más este portal va a ser divulgado a otras personas, van a ser conociendo y el Evangelio va a ser diseminado y muchas personas van a poder acceder a esta palabra que nosotros tenemos. Esta palabra no puede quedar solo para nosotros, tiene que esparcirse. Gracias a Dios por el Instituto Vida para Todos y también por la editora Árbol de la Vida para estar divulgando los libros, incluyendo el alimento diarios y tantos otros libros, materiales preciosos. Jesús es el Señor.